Vamos a abrir nuestras Biblias en el Epístola de Hebreos, capítulo 4, la carta a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer del verso 12 al 13. Cuando tengan la escritura me dicen amén, para saber ya que la tienen. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 12 en adelante, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Hemos leído su palabra. No se siente todavía, vamos a orar. Sé que el pastor oró, pero necesito que me acompañe en esta oración para calmar un poco mi ansiedad, mis nervios. A veces hablo rápido, y para que también el Señor pueda abrir nuestros corazones y recibir el mensaje del día de hoy. Amén. Señor Jesús, Padre amado, en esta mañana, Señor, oramos ante su presencia, Padre Santo, primeramente, Padre amado, para que usted pueda abrir nuestros corazones, Señor, nos pueda abrir nuestro entendimiento, Padre Santo, para poder recibir el mensaje que usted ha preparado el día de hoy, Padre Santo. Ruego a usted, Señor Jesús, que calme mis nervios, que me use en esta hora, Señor amado, que sea usted, Padre Santo, hablando a través de mí, Señor Jesús. Tome el control de este lugar, Padre Santo, tome el control, Señor Jesús, de cada palabra, Señor, y de todo lo que recibamos el día de hoy, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. La epístola o carta a los Hebreos, si bien es cierto, no se conoce con seguridad quién fue el autor que lo escribió. Se cree que pudo haber sido Pablo de Tarso, Bernabé, Apolos o Lucas, pero aunque no se sepa con seguridad cuál es su autoría, sí se reconoce la autoridad espiritual con la que fue escrita cada palabra, tanto en la antigüedad como en el presente. Se cree que este libro fue escrito en los años 60 y 70 después de Cristo, en un tiempo donde aún existían judíos que todavía ofrecían sacrificios, probablemente en alguna ciudad de Roma o alguna comunidad fuera de Israel. Este libro fue escrito para creyentes que estaban cansados, que estaban sufriendo, y muchos pensando en rendirse y volver a antiguas tradiciones que los apartaban del Señor, debido a que estaban siendo rechazados por la sociedad, pero también siendo expulsados de las sinagogas que mantenían rituales y enseñanzas de la ley. Para muchos cristianos, el seguir a Cristo constituía un verdadero sacrificio, constituía un costo real. Por cierto, algo no muy alejado de la realidad de la iglesia. Todo esto llevaba a muchos a querer volver al judaísmo tradicional, retomar los sacrificios del templo y abandonar de igual manera la fe en Cristo, simplemente para poder evitar el sufrimiento que constituía el seguir a Cristo. Por lo tanto, algunos de los mensajes que podemos sacar de este libro son que no era necesario el sacrificio de animales, porque Jesús no solo es el Salvador, sino que también es el sumo sacerdote. Que no endurecieran su corazón, que no se apartasen del camino luego de haber conocido la verdad,
y perseverar hasta el final, porque el riesgo real era abandonar la fe. Por lo tanto, resumidamente y en pocas palabras, podríamos decir que el mensaje era que no volvieran atrás, que Cristo es lo mejor y lo que tienes ahora es superior a todo lo que tenías antes. Antes de leer la escritura principal, Hebreos 4:12 al verso 13, el autor ya le viene diciendo a la iglesia que deben cuidar su corazón, porque que no debían endurecerlo y también no repetir el mismo error. ¿Y cuál es ese error? El del pueblo de Israel, que por endurecer su corazón y por su incredulidad tuvieron que vagar por el desierto 40 años por no obedecer la voz de Dios. Una generación completa no pudo ver esa promesa que era una tierra donde fluía leche y miel. Luego de esto llega el verso 4, verso 12 y comienza diciendo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no solamente se queda con eso, sino que el verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando leemos esta escritura completa, ¿cierto? De solo leerla pareciera que el Señor ya no está hablando directamente, que nos está llamando la atención, ¿verdad? Es una escritura directa, un poco fuerte y que va directo al punto. Esto me hace recordar un experimento que leí hace un tiempo atrás, un experimento social. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de subirse a un avión? ¿De viajar en avión? Es una experiencia maravillosa. Bueno, cuando uno se sube a un avión, se ubica en su asiento y antes de despegar te dan las instrucciones de seguridad. El uso del cinturón, la mascarilla de oxígenos, te indica las salidas de emergencia, entre otras cosas. Y mientras la azafata hace los gestos de cómo usar cada elemento, por altoparlante te van dando todas las indicaciones. Pero esto es algo rutinario. Porque muchas personas finalmente no prestan atención, otros están distraídos y los que sí escucharon a los pocos segundos olvidan absolutamente todo. Entonces, el experimento que se realizó en una aerolínea fue el siguiente. En lugar de utilizar un tono de voz suave y con las mismas indicaciones de siempre, utilizaron una voz mucho más firme, más marcada, y cambiaron la forma de decir el mensaje. En vez de decirlo de forma normal, decían cosas como: si tú no usas el cinturón, en caso de turbulencia o accidente, tu cuerpo saldrá eyectado, te golpearás la cabeza y te vas a morir. Y claro, el impacto que genera es completamente diferente, ¿cierto? Y esto incluso lo respalda un estudio del psicólogo Daniel Kahneman sobre atención y la toma de decisiones, donde concluyó que las emociones fuertes captan mucho más la atención, especialmente cuando hay temor, cuando hay peligro, cuando hay urgencia, y esto se usa actualmente en las campañas de tránsito y también de la salud. Vemos en las cajetillas de cigarros, ¿cierto?, cómo una persona está con oxígeno. Vemos en las publicidades de accidentes, cuando hay un choque, ¿cierto?, mueren personas. Se usa esto. Y el resultado es claro. Un mensaje suave muchas veces es ignorado. En cambio, un mensaje más duro genera atención y se queda en la memoria. Esto explica por qué muchas veces los predicadores levantan la voz en medio del mensaje. Es para lograr captar su atención, que usted no se distraiga y pueda recibir de igual manera el mensaje. Pero claro, también
Debemos sumarle el fuego del Espíritu Santo que impulsa a transmitir el mensaje y de igual manera la disposición del creyente para poder recibir cada palabra y por supuesto la conexión espiritual que cada uno tenga. Amén. Lo hablaba recién el pastor. Por eso es tan importante la oración, la adoración al iniciar el servicio. ¿Sintió la presencia de una manera hermosa en medio de la alabanza? No sé si alguien también lo sintió. Es algo hermoso. Y esto nos ayuda a disponer nuestro corazón, a desconectarnos de las distracciones que traemos de afuera. Quizás también esto explica de alguna manera por qué antiguamente la forma de predicar era más dura. Pero también había más obediencia a la palabra de Dios, había mayor entrega y mayor compromiso de la congregación. Mi esposa en muchas oportunidades me ha contado, y sé que también el hermano Josué nos contaba el domingo pasado, el venir a la iglesia era estar todo el día en este lugar, de la mañana, ¿cierto?, hasta la noche, y habían diferentes actividades en este lugar. Hoy la iglesia tiene otras prioridades que muchas veces no son las cosas del Señor. Y sumado a esto, tanto la sociedad como la misma iglesia están un poco más sensibles a ciertas cosas. Y no me refiero solamente a esta congregación, a este lugar, sino que algo en general. Estamos más sensibles a cómo nos hablan y cómo nos dicen las cosas. Y pararse frente a una congregación hoy conlleva tener mucho cuidado en cómo se entrega el mensaje para poder edificar a la iglesia, para poder fortalecerla, pero también sin tener que dañar a nadie. Amén. Hay un predicador que, yo creo que la hermana Raquel ahí lo deben escuchar, cuando uno va a la Plaza del Mirador, hay un predicador que predica de una manera que nos manda todo al infierno. De hecho, hasta los mismos hermanos que están junto a él, no sé si alguien lo ha escuchado. Claramente esa tampoco es la forma, ¿cierto? Se debe hacer con amor, pero también con verdad. Aunque muchas veces tampoco estamos dispuestos a escuchar la verdad, y en ocasiones tampoco en todas las iglesias se predica la verdad, porque la verdad es más confrontacional. Amén. Porque a muchos la verdad a veces nos incomoda. El libro de Juan, capítulo 7, verso 7 dice: el mundo me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús predicó y lo crucificaron, por decir la verdad. Y hoy iglesia, con la ayuda del Señor, quiero entregar este mensaje con amor, pero también con verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Cuando comenzamos leyendo Hebreos capítulo 4, verso 12, el verso comienza diciendo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El porqué viene de una afirmación del verso 11, donde le pide a la iglesia que procure entrar en el reposo y que no sea ejemplo de desobediencia. ¿A qué se refiere con esto? Al ejemplo del pueblo de Israel, que por su desobediencia y por endurecer su corazón no pudo entrar a la tierra prometida. Ese reposo, en ese contexto, era la tierra donde fluía leche y miel. Pero para quienes estaba dirigida esta carta, ese reposo no era solamente un lugar físico, era el descanso que produce vivir una vida con el Señor. Y esto lo dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto lo dice en tiempo presente. La palabra es viva, algo que está vivo, no está estático, se mueve y produce cambios. Pero no es porque la palabra tenga vida por sí misma como algo independiente. Es viva porque la palabra de Dios proviene de Él y es más profundo que eso. Es la manifestación de Dios vivo. En el Evangelio de Juan,
capítulo 1, verso 1. Yo soy medio lento para encontrar la escritura, perdóname. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Cuando habla del Verbo, la palabra original en griego es logos, que significa palabra, razón o mensaje. Pero no solo eso, sino que es la expresión viva, activa y perfecta de Dios. Esto es clave porque además está hablando de Jesucristo mismo. Porque en el mismo capítulo, en Juan, en el verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Jesús. Entonces, en palabras sencillas, el verbo logos en griego es Jesucristo mismo en la palabra, y con la palabra revelándose y hablando al hombre. De ahí que la palabra es viva, porque es nuestro Señor y tiene una conexión directa con Él. Y no solamente es viva, sino que también es eficaz. La palabra eficaz en griego es energés. De hecho, de ahí proviene la palabra energía. Y no solamente, y su significado es amplio. Habla de algo que está activo, que está operante y que produce resultados con poder, con acción. No solo que tiene poder, sino que es poder que está funcionando. En pocas palabras, cuando algo es eficaz, genera el resultado esperado, cumple el propósito y además no falla en lo que hace. Es aquello que logra exactamente para lo que fue enviada. Tiene poder para actuar y también tiene poder para transformar. Y esto lo vemos desde el principio. En el libro de Génesis, durante la creación del mundo, dice la Escritura: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Más adelante, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y árboles que den frutos según su semilla sobre la tierra, y así fue. Produzca la tierra seres vivientes, y así también fue. Y así, con su palabra, creó todas las cosas sin procesos, sin manuales, solo habló y las cosas fueron hechas. No necesitó hacer, solo tuvo que hablar. No importó el caos que había en la tierra. Cuando Dios habla, todo se ordena. Todo lugar donde llega su voz, algo se mueve, algo cambia, algo se crea. Y no solo lo hace de manera perfecta, eficiente y sin fallar. Cuando Jesús se encontraba en la barca en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 39, y se levantó una tormenta, dice la Escritura que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: ¡calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Con este ejemplo podemos ver cómo la naturaleza se somete ante la palabra del Señor. Y no solamente en el Antiguo Testamento, como en el Génesis, ¿cierto?, la creación del mundo, sino también después de eso. Y cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, ¿cómo fue que lo resucitó? Juan capítulo 11, verso 43 dice: y habiendo dicho eso, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió. Por lo tanto, no solamente, como nos mostraba el Génesis, ¿cierto?, creó todas las cosas con su palabra, ¿cierto?, sino que también la naturaleza le obedece, la vida y la muerte están bajo su autoridad. Y ese mismo Dios es el que hoy sigue sosteniendo todas las cosas con su poder, con el poder de su palabra.
Hebreos capítulo 1, verso 3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque no solamente es nuestro creador, ¿cierto? También es nuestro sustento. Él mantiene las cosas en pie. Es el que nos sostiene, el que no ha dejado que ninguno de nosotros caiga. Aquel que mantiene todas las cosas en su lugar y también tu vida en sus manos. ¿Hay alguien aquí que pueda decir gloria a Dios por eso? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando en esos tiempos se enseñaba, por lo general, se usaban ejemplos fáciles de entender. Vemos cómo las Escrituras, el Señor le hablaba a su pueblo a través de parábolas. Usaba cosas cotidianas, hablaba de yugos, hablaba de siembra, de ovejas, entre otras cosas que para ellos eran fáciles de entender. Cosas que ellos conocían. Y aquí el autor, inspirado por el Señor, utiliza una comparación que no es menor. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y esta espada hace referencia a la que usaban los romanos en aquellos tiempos. No era un arma cualquiera, era una herramienta de guerra diseñada para matar y hacerlo de manera rápida y también de manera eficiente. Esta espada tenía por nombre Gladius. No era la mejor espada del mundo, pero sí era la mejor usada. Medía entre 60 a 80 centímetros, tenía una punta muy aguda y un filo en ambos lados. No estaba diseñada para solamente cortar la piel superficialmente. Estaba diseñada para penetrar en el cuerpo y producir la muerte al instante. Cortaba al entrar y también cortaba al salir. Era usada principalmente en las partes blandas del cuerpo como el abdomen y era un arma temida por el pueblo al ser un arma mortal. Quizás cuántos de ellos murieron con esas espadas. Recordemos que Roma gobernaba en ese tiempo. Y era un pueblo que estaba sometido de igual manera por este imperio. Y este verso dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Entendemos que esta escritura hace referencia a esa espada. Imagine por un momento la reacción que debe haber tenido ese pueblo cuando reciben esta carta y leen que la palabra de Dios corta más que esa espada. Esa espada con la que quizás muchos fueron asesinados, algunos heridos, incluso amenazados, amedrentados, sometidos. Y ahora el autor dice que la palabra de Dios es más cortante que eso. Y no solo eso, sino que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Coyuntura hace referencia a las articulaciones de nuestro cuerpo. Y los tuétanos hace referencia a la parte interior de nuestros huesos. Esos son los tuétanos. Y la espada romana no podía hacer eso. Solo cortaba en lo superficial y se introducía en las partes blandas del cuerpo. Cortaba al entrar y salir. Pero la palabra de Dios llega mucho más profundo que eso. Parte el alma y parte el espíritu. Esto significa que la palabra de Dios no puede tocarte sin generar algo en ti. No puede pasar por tu vida sin afectarte. La palabra de Dios no es neutra, no es pasiva, no es suave por naturaleza. La palabra de Dios siempre produce impacto. La palabra de Dios no es para entretener. La palabra de Dios es para transformar. La palabra de Dios corta el orgullo, corta la mentira, corta la apariencia, corta la vanidad. La palabra de Dios no es la que acaricia el pecado, sino que lo confronta y también lo corta. La palabra de Dios no nos incomoda, iglesia. Es porque muchas veces no permitimos que la palabra de Dios entre hasta lo más profundo de nuestro interior. Aquí no está hablando de algo físico, ¿cierto? El romano venía, te enterraba la espada y te morías. Pero aquí está hablando de algo más espiritual.
La palabra de Dios va al núcleo, va hasta partir el alma y el espíritu, hasta las articulaciones, que es la parte clave de la estructura de nuestro cuerpo, y hasta lo más interno de nuestros huesos, lugares que nadie ve, ni siquiera nosotros mismos. Y cuando dice que la palabra penetra hasta partir el alma, es porque llega hasta lo más profundo del ser humano. El espíritu es lo que le da vida a este cuerpo. Nuestro espíritu se conecta con el Señor por medio del Espíritu Santo. Nuestra alma tiene relación con los sentimientos, con nuestra esencia, con lo que somos, nuestra personalidad, nuestro intelecto, nuestra conciencia. Muchas veces nos ha tocado enfrentar dolores tan profundos que no son físicos, son dolores que llegan hasta el alma. Y ahí solo el Señor puede sanar, porque por medio de su palabra puede llegar a esos lugares hasta donde tú no puedes entrar y ningún tratamiento médico puede hacerlo. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios entre a nuestras vidas, permitimos esto, iglesia, cambia nuestras decisiones, cambia nuestra forma de reaccionar, cambia nuestros deseos, cambia nuestra fe. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces caemos una y otra vez en el mismo error, volvemos al mismo lugar cargados de amargura, de frustración, de preguntas sin respuesta, y le decimos al Señor: Señor, ¿por qué otra vez estoy aquí? ¿Por qué usted ha permitido que llegue a este lugar nuevamente? Pero si somos honestos, muchas veces la respuesta no está oculta, está delante de nosotros por medio de su palabra. Muchas veces el Señor ya ha hablado a nuestra vida, el Señor ya nos mostró el camino, muchas veces el Señor ha confrontado nuestro corazón. El problema no es la falta de dirección, porque la dirección está en la palabra. El problema es la falta de obediencia a su palabra, iglesia. Porque escuchar la palabra no es lo mismo que rendirse a ella. Podemos oír, podemos incluso entender, pero si no permitimos que esa palabra entre hasta lo más profundo de nuestro interior, que nos confronte, que nos incomode, que corte lo que no estaba bien, entonces realmente nada va a cambiar en nosotros. Porque muchos conocen la palabra, llevan años en el Evangelio, pero no quieren aplicarla sencillamente. Y ahí entramos en un ciclo. Dios habla a nuestra vida, nosotros ignoramos su palabra, caemos, clamamos, Dios responde y volvemos nuevamente a ese ciclo. No es porque Dios no nos quiera sacar de ahí, es que nosotros muchas veces no queremos soltar lo que nos mantiene ahí. Amigo, amiga, si hoy vienes por primera vez, veo muchas caras nuevas, o estás recién comenzando y quieres cambiar tu vida, quieres que el Señor te transforme, lee la palabra, como decía el pastor, escucha la palabra, busca al Señor a través de la oración, pero también aplícala. Porque el Señor nos llena, ¿cierto? El Señor nos fortalece en nuestra vida, nos da nuevas oportunidades, nos transforma. Pero la transformación no ocurre solamente por escuchar, sino cuando decidimos obedecer a su palabra. Aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque implique dejar muchas cosas que quizás nos agradaban en el mundo. Tenemos que preguntarnos: ¿realmente quiero afirmar mis pasos? ¿Realmente quiero cambiar mi vida? ¿Realmente quiero esa nueva oportunidad que me han predicado? ¿O solamente queremos sentirnos bien un día domingo aquí, gozarnos en su presencia y salir de acá sin cambios? Porque a muchos de nosotros ya fuimos bautizados, ¿cierto? Ya tenemos la salvación, ¿verdad? La salvación es por gracia,
pero también nos dejó un manual de cómo vivir y cómo enfrentarnos a este mundo por medio de la palabra, lo que está aquí escrito. Hace una semana, nuestro pastor a través de la palabra, según Marcos 8:34, de hecho la predicación la subieron a YouTube el otro día, antes de ayer la vi, nos hablaba que para seguir a Cristo había que negarse a sí mismo. Todo lo que la palabra nos enseña es para corregir nuestro camino, iglesia. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y amarle implica obedecer a su palabra. Porque claro, nosotros hacemos todo por nuestros hijos, ¿cierto? Por amor a nuestras esposas o esposos también nos rendimos a ellas, a ellos, nos entregamos, ¿cierto? Somos fieles. ¿Cuánto más por nuestro Señor? Cuando amamos realmente a Dios, queremos hacer todo lo que es bueno ante sus ojos. Por un momento veamos nuestra vida, vea todo lo que ha hecho el Señor en nosotros. ¿A cuántos de nosotros nos llamó y nos dio una nueva oportunidad, nos dio una vida nueva, nos ha dado un propósito? ¿A cuántos de nosotros los que estamos aquí somos un testimonio andante, ¿cierto? De todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Señor. Como les dije en un comienzo, el deseo de mi corazón es entregar este mensaje con amor, pero también con verdad. Hasta aquí lo sientes personal, gloria a Dios, porque significa que el Señor me está usando para poder tocar tu vida. Si te incomoda también, gloria a Dios, porque significa que estás haciendo tuyo este mensaje. Debemos permitir que la palabra de Dios nos incomode, que nos reprenda, que nos muestre dónde estamos mal y en qué también estamos fallando. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Por eso que muchas veces tenemos que orar, ¿cierto? Para que el Señor ponga humildad en nuestro corazón para poder recibir la palabra, porque si tenemos un corazón orgulloso, ¿cierto? El Señor nos va a estar hablando y la verdad que no nos va a quedar nada en cada uno de nosotros. Asimismo, también en mi corazón está el deseo que la iglesia se fortalezca por medio de su palabra, que este mensaje lo pueda recibir, pueda hacer lo suyo, que lo mastique, pero que también lo digiera y se convierta en un alimento para su vida. No solo que mastique esta palabra, ¿cierto? Y lo escupa al suelo cuando salga de ahí, sino que se lo trague y llegue a su estómago y lo nutra espiritualmente. Porque en ocasiones llegamos a este lugar, podemos escuchar un tremendo mensaje, nos gozamos en su presencia, pero la palabra de Dios no genera ningún cambio en nosotros. Podemos tener al mejor expositor del mundo en este lugar, pero el mensaje no va a generar nada en nosotros. Algo así nos predicaba el pastor Vladimir allá en el Copigual el domingo antes pasado. Y también el hermano Josué nos predicaba el domingo pasado de cómo muchos de nosotros tenemos una colección de ídolos que nos apartan del Señor. ¿Cuántos recuerdan los mensajes de los domingos anteriores? ¿Cuántos de nosotros conversará a la casa cuando dan un mensaje, ¿cierto? ¿Meditamos en la palabra? Yo me lo cuestiono constantemente porque mi mente es súper frágil. Se me olvidan hasta los nombres de las personas, entonces trato de hacerlo. Y así nos pasamos la vida viniendo a este lugar sin cambios reales en nuestra vida, sin permitir que la palabra de Dios cale en lo más profundo de nuestro interior. El libro de Hebreos me pongo un poco nervioso y se me pierde la escritura. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 2.
Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Hay alguien aquí con fe recibiendo este mensaje? Gracias, Señor. En este momento, iglesia, yo no estoy predicando de santidad. No le estoy juzgando, ni diciendo cómo debe hacer las cosas, no estoy poniendo reglas, no estoy poniendo normas. La Escritura nos dice que el pueblo no pudo entrar en el día de reposo por su incredulidad, teniendo que vagar 40 años en el desierto. Y la palabra nos dice que no seamos como ese pueblo incrédulo, que nosotros podemos escoger entrar en aquel día de reposo llevando una vida con el Señor. Yo no le estoy diciendo cómo tiene que comportarse, lo dice la palabra de Dios. No estoy predicando sobre eso. Yo le estoy diciendo que la palabra de Dios tenemos que escucharla, ¿cierto? Prestarle atención y permitir que cale en lo profundo de nuestro interior. Fíjese que el mundo no conoce la palabra y por falta de conocimiento cuestionan absolutamente todo. La falta de conocimiento no les permite entender la verdad y cuando la iglesia no logra entenderla, muchas veces es por lo mismo, por la falta de conocimiento a la palabra de Dios y al igual que el mundo cuestiona muchas veces lo incuestionable. Por eso que el pastor ha puesto tantas instancias de enseñarnos, ¿cierto? De enseñarnos doctrina, de participar los días jueves, de hacer culto los días viernes en Santa Inés. Por eso que hay tantos grupos, hay conexión para que podamos conocer la palabra de Dios. El Señor tiene la capacidad de hablarnos de muchas maneras. Nos habla a través del mensaje, nos habla a través de una conversación, un consejo, incluso a través de sueños. Perfectamente puede estar al frente nuestro hablándonos a través de un hermano, a través de una hermana, a través de un niño o a través del pastor. Pero también es importante que estemos conectados con Él a través de su Espíritu Santo, porque de lo contrario probablemente no lo vamos a entender. Porque muchas veces entendemos las cosas solo con nuestra mente carnal y no logramos comprender las cosas espiritualmente. En ocasiones, en lugar de rendirnos ante su palabra, buscamos justificar nuestras faltas. Y como se ha dicho en este lugar muchas veces, vivimos al límite, buscando hasta dónde puedo llegar. Sin saber que el conocimiento de la palabra genera en el creyente el temor de Dios, el cual pone límites dentro de nosotros. ¿Alguno le ha pasado que alguna vez ha querido hacer algo malo y en su interior le dice, no, por ahí, por ese camino no es? El Señor, entonces me entiende lo que le digo. El temor de Dios fue uno de los primeros mensajes con que el pastor me pidió predicarlo, recuerdo que fue en Santa Julia. Y cuando hablamos de temor de Dios, no habla de miedo, habla de un temor reverencial, de respeto al Señor. Cada uno tiene un sentimiento de respeto, ¿cierto? A nuestro padre, a nuestra madre como autoridad, sobre todo cuando éramos niños, ¿verdad? Se hacía lo que el papá decía, lo que la madre decía. Y muchos de nosotros somos lo que somos gracias a la corrección de ellos, gracias a sus enseñanzas, a la dirección que nos dieron, aunque algunos hicieron lo mejor que pudieron, ¿cierto? Pero el Señor es nuestro Padre Celestial. Él tiene toda autoridad y de una manera perfecta. Él es el que nos enseña, nos sustenta, nos corrige y nos da dirección. Y ese temor a Dios es lo que nos aleja del mal y a través de Él obtenemos protección. Como dice el Salmo 34, verso 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y también el libro de Proverbios dice en el capítulo 4, verso 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Todas las cosas que podemos comprender y entender
es a través del conocimiento de la palabra de Dios y también de la aplicación de ella en nuestra vida, porque no basta solamente con conocer la palabra, sino también tenemos que vivirla. Amén. El verso anterior a la escritura principal, en Hebreos 4, verso 11, nos dice que no seamos ejemplo como el pueblo de Israel que por incredulidad no entró al día de reposo, y nos da a entender que ese reposo lo vivimos cuando llevamos una vida con el Señor. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir es la capacidad que tenemos de distinguir, de reconocer y entender correctamente algo que no es evidente a simple vista. No es solamente pensar en algo y analizarlo, es separar lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto, lo que viene de Dios y lo que no. Entonces, cuando dice que discierne los pensamientos, significa que la palabra no permite que nosotros mismos nos estemos engañando. Lo que pensamos. La palabra examina, juzga y revela nuestros pensamientos. Porque muchas veces nuestra mente nos engaña y creemos que estamos haciendo las cosas bien delante del Señor. Y empezamos a decir cosas como, no, si yo estoy bien así, esto no es tan grave, Dios es misericordioso y entiende. Y la palabra viene y dice, no es verdad. Porque a veces nosotros mismos tenemos tendencia a justificarnos y a suavizar lo que estamos haciendo. Y en ocasiones somos más misericordiosos con nosotros mismos que la palabra del Señor con el pecado. Y la palabra no negocia eso, iglesia. Y dice, y no solo discierne los pensamientos, también examina el corazón. Como dice el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y esto tiene que ver con nuestros deseos, porque el corazón desea y esto nos impulsa a hacer cosas que nos alejan del Señor. Yo quiero esto, me gusta esto, prefiero esto, y nuestra mente automáticamente comienza a justificarlo. No, si no es tan grave, tengo mis razones, total, la salvación es por gracia y Jesús ya pagó. El corazón quiere y la mente lo justifica. ¿Y quién revela esto? La palabra de Dios. Cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, está diciendo no solo lo que piensas, sino también lo que hay dentro de ti, de lo que sientes y de cuáles son tus motivaciones. El problema no es el deseo que hay en nuestro corazón, sino que nuestra mente trata de justificarlo. Y la palabra de Dios no solo nos muestra el pecado que llevamos dentro, lo que hacemos, sino que también nos muestra el cómo con nuestra mente, con nuestros pensamientos, lo justificamos. Y el verso 13 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos comienza diciendo: y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El verso 12 nos dice que la palabra nos revela lo que hay en nuestro interior, y el verso 13 nos dice que nada está oculto, que nada pasa desapercibido delante del Señor, ni pensamientos, ni intenciones, ni motivaciones, todo, absolutamente todo es visible delante del Señor. Podemos ocultarnos de otros. Podemos ponernos un disfraz el día domingo, podemos escondernos, pero delante del Señor todas las cosas están desnudas.
Delante de Él no hay justificación, delante de Él no hay filtro, estamos delante de Él tal cual somos, completamente expuestos. No hay vida secreta, el Señor no necesita investigarnos, podemos escondernos todo lo que queramos, pero el Señor lo ve todo y lo sabe todo. Ha visto nuestras vidas, ha visto nuestros logros, ha visto nuestros fracasos, nuestros comportamientos, ha visto cómo te has negado y has llevado una vida apartada, lo ha visto absolutamente todo. Y la Escritura no solamente dice que lo ve todo, sino que también nos va a pedir cuenta. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La salvación la tomamos por gracia cuando decidimos bajar a las aguas del bautismo en el nombre de Jesús, pero el Señor también es justo. Su justicia, cada uno va a recibir en el cielo según lo que hizo en la carne, sea bueno, sea malo, dice la Escritura. Eso me lleva a pensar que el creyente que se ha negado a los deseos de la carne, que ha dejado que la palabra guíe su vida, que ha llevado una vida en santidad, que luego de convertirse ha ordenado su vida, no va a tener la misma recompensa que el que se bautizó y sigue llevando una vida desordenada, sin sacrificios. Cada uno obtendrá según su justa medida. Ya voy concluyendo, hermanos. La palabra de Dios no es un mensaje más, no es solo historia, no es solo información, sino que es Dios mismo manifestado en la palabra y con ella. Es viva porque se mueve dentro de nosotros, eficaz porque no falla en lo que hace, y cuando entra no se queda en lo superficial, sino que entra a lo más profundo del creyente, donde se mezclan los pensamientos y las intenciones. Ahí la palabra te muestra todo lo que piensas de verdad y todo lo que haces y piensas que es correcto y no. Porque en tu corazón puede desviarte del camino, tu mente puede justificarte, pero la palabra te enfrenta y te enfrenta con la verdad. Y entonces llega algo inevitable. Delante de Dios nada está oculto. No hay máscaras, no hay apariencias, no hay excusas. Todo está expuesto delante de Él, delante del que debemos rendir cuentas. Quizás a este punto podemos sentir culpa, ¿cierto? Podemos sentir temor, podemos sentir condena, podemos sentir quizás rechazo a lo que que el Señor está entregando a través de mí. Pero el mismo Dios que nos confronta con la palabra es el mismo Dios que te pide obediencia, es el mismo Dios que revela lo que hay dentro de ti, es el mismo Dios que te invita a acercarte, que te invita a vivir en el día de reposo junto a Él. Póngase en pie, iglesia, por favor. El mismo Dios que a través de su palabra nos enseña, nos corrige para que sigamos por este camino, no como una carga agobiante como se nos ha predicado muchas veces, ¿cierto? Sino con gozo, con alegría. Porque diferente es caminar tomado de la mano del Señor, porque Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y no temeremos, dice su Escritura. Por eso hoy en el nombre de Jesús te digo, no se trata de cuánto sabes, no se trata de cuánto escuchaste, sino cuánto estás dispuesto a recibir y a aplicar. ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor nos entregó el día de hoy? ¿Vas a endurecer tu corazón como ese pueblo incrédulo en el desierto? ¿O harás que el Señor haga lo que esperas que hagas? En el nombre de Jesús le voy a pedir que los que puedan, quieran venir acá adelante, lo hagan.